Hola, hola, ¿qué tal mis amores, mis queridas tejiartistas? El día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de esta super babuchita, slipper o zapatito tejido en la técnica de 2 agujas en punto bobo, en punto de arroz y con un lacito en cinta satinada. Para tejer el par de estas babuchitas que va de la talla 35 a la 38, simplemente necesitarán, tomando en cuenta ambos colores, 100 gramos de lana indicada para las agujas de 6 milímetros como la que tengo aquí, ¿sí? Y también pueden usar lana de 3 milímetros y la pueden poner doble. También pueden empezar la parte blanca, que es por donde iniciamos, con el color rojo y terminar la punta con el color blanco, o cambiar el punto de arroz a la parte superior y el punto de Santa Clara a la parte inferior. Aquí podemos jugar y divertirnos como nosotros querramos, porque es una babuchita que es súper fácil de tejer. También en vez de este lacito puedes ponerle un moñito o una presillita navideña. Bien, a continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, chicas, vamos a empezar a tejer nuestras babuchitas, zapatitos o slipper en la técnica de 2 agujas, en este caso con un concepto navideño, ¿sí? Y vamos a utilizar agujas de 6 milímetros de grosor y lana que está indicada para las agujas de 6 milímetros. Vamos a trabajar en un piecito que tiene un tamaño, miren, yo les voy a dar, que va de la talla 35 a la 38. ¿Por qué les digo esto? Ahora les explico. Miren, tiene 22 centímetros de largo, ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos para este piecito que es talla 35, recuerden que el tejido cede, así que puede quedar para un piecito de talla 35, 36, 37 o 38. Va a abarcar 4 números, ¿sí? Bien, vamos a trabajar, como ya les dije, con agujas de 6 milímetros y vamos a montar la cantidad de puntos que yo tengo aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 puntos, ¿sí? Estos 30 puntos los vamos a tejer por una cantidad de carreras de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 carreras, ¿sí? Acá tengo 23, pero voy a tejer la última carrera, la carrera 24, y la vamos a tejer de la siguiente manera. Todas las carreras con estos 30 puntos las vamos a tejer en punto derecho, así. Así vamos a tejer todos los puntos de todas las carreras por 24 carreras. Ahora, si ustedes están trabajando con otro número de agujas y otro número de lana, les voy a dar también las medidas en centímetros para que no tengan ningún inconveniente, ¿sí? Entonces yo voy a tejer aquí esta última carrera o la carrera número 24 para que ustedes vean de qué forma van a tejer todos los puntos de todas estas 24 carreras, ¿sí? Vamos a continuar así hasta terminar con todos nuestros puntitos, que son 30. Ahí está. Cuando hemos terminado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar la hebra. Voy a traer mis tijeras. Aquí están. Vamos a cortar la hebra y la vamos a dejar un poquito larguita porque luego vamos a coser con ella, ¿sí? Entonces la dejamos aquí así y vamos a tomar la lana blanca y la vamos a atar aquí al primer puntito, así. Acomodamos nuestro puntito. No vamos a asegurar esto porque luego en la costura lo vamos a hacer, así que no se preocupen, solo lo llevamos hacia atrás. ¿Y qué vamos a hacer? Lo siguiente, miren. Vamos a tejer un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés, así por toda la carrera. Vamos a continuar entonces así, un punto derecho, un punto revés, hasta terminar toda la carrera. Bien, he terminado de tejer esta carrera como les indiqué, un punto derecho, un punto revés. Ahora voy a dar la vuelta a la carrera y voy a tejer los puntos al contrario de donde los encuentro, ¿sí? Este punto llano, que se ve así que no tiene nudito, no tiene relieve como este punto, este es el punto derecho. Donde veo punto derecho, tejeré punto revés. Bajo la hebra, porque donde veo punto revés, tejo punto derecho. Lo que estoy tejiendo es punto arroz o punto.
Bien, lo que les decía era que estábamos tejiendo el punto de arroz o la puntada de arroz, ¿sí? Donde empezamos tejiendo primera carrera, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés, así por toda la cantidad de puntos que tengamos. Y en la segunda carrera y en todas las demás, tejemos al contrario de lo que vemos, ¿sí? Cada vez que terminamos de tejer la carrera, empezamos a tejer al contrario de lo que vemos. Aquí veo punto revés, entonces tejo punto derecho. Donde veo punto derecho, que es este punto liso, tejo punto revés. Y no olvidemos que tenemos que bajar la hebra para tejer punto derecho y subir la hebra para tejer el punto revés, ¿sí? Entonces vamos a continuar así hasta tener el largo que necesitamos a nuestro tejido. Antes de continuar tejiendo este punto de arroz, lo que quería era darles la medida en centímetros de estos 30 puntos con lana indicada para las agujas del número 6 y con agujas del número 6, ¿sí? Sin estirar nuestro tejido. Estos 30 puntos tienen de ancho 21 centímetros y la parte blanca solamente del tejido blanco tengo 10 centímetros, ¿sí? Bien, voy a continuar tejiendo aquí entonces hasta tener el largo que necesito y allí nos encontramos. Bien, como pueden observar, he continuado tejiendo en el punto de arroz y estoy aproximadamente a un dedito, o si quieren verlo en centímetros para ser más precisos, a 1,5 centímetros de llegar a la medida, ¿sí? Aquí está, 1,5 centímetros, 1,5. ¿Por qué me detengo aquí? Porque yo quiero trabajar para la talla 35. Si ustedes quieren trabajar para la talla 36, 37, 38, deben de tejer unas cuantas carreras más, aunque no lo crean, esto va a ceder bastante, ¿sí? Bien, por eso les decía que abarca hasta 4 tallas. Una vez que ya hemos tejido, les voy a dar la medida en centímetros, por si están trabajando con otro número de agujas y de lana. Tenemos 10 centímetros, ¿sí? En el color rojo solamente. Que vamos a hacer lo siguiente, estando por el revés, ¿sí? Por el revés del tejido, vamos a tejer de la siguiente manera: un punto derecho, dos juntos del derecho por atrás, un punto derecho, dos juntos del derecho por atrás. Así vamos a ir por toda la carrera: un derecho, dos juntos del derecho por atrás, un derecho, dos juntos del derecho por atrás. Así voy a continuar por toda la carrera hasta terminar todos los puntos que tengo sobre mi aguja izquierda. ¿Sí? Así debe verse. Y termino. Bien, una vez que he hecho esto, lo que voy a hacer es cortar más o menos un medio metro de lana y voy a tomar una aguja lanera, la cual voy a enhebrar de esta manera y voy a ir aquí al primer puntito, voy a pasar y voy a asegurar. ¿Para qué? Para que la lana de los puntos no se corra, ¿sí? Una vez que he asegurado, voy a pasar todos los puntos por esta agujita. Así. Bien. Voy a ajustar la hebra. Voy a poner mi tejido así, la cara del derecho, derecho con derecho, y voy a ir al primer puntito que aseguré, aquí. Y voy a jalar muy bien la hebra, ajustando allí, para poder dar una puntadita de remate y que no se abra este agujerito, ¿sí? Que es importante que quede muy seguro. Y luego voy a continuar cosiendo hasta llegar a la parte en color blanco, ¿sí? Hasta aquí. Así, exactamente hasta allí. Voy a cerrar todo esto con costura envolvente. Así, de esta manera. Vamos a continuar entonces hasta llegar aquí. Bien, como pueden observar, he cosido toda esta parte y he ocultado ya
la hebrita con la cual la he estado cosiendo para que quede muy limpio. Ahora tengo esta hebra aquí de la lana blanca que hace un momento la dejamos larga para luego poder ocultarla y asegurarla. Recuerdan que se los dije, entonces vamos a ensartarla aquí en nuestra agujita y vamos a ajustar aquí. Vamos a tomar los puntitos de aquí y también este de acá para pasar así la hebra, solo lo que está al filito y asegurar aquí, ¿sí? Una vez que aseguramos muy bien, lo hacemos una vez más, ahí está, y luego vamos a perder esta hebrita entre los puntitos. Estamos trabajando por el revés de la prenda. Cortamos y listo. Ahora con esta lanita o con otra que tú quieras poner, vamos a cerrar toda la parte de atrás, ¿sí? Y estamos trabajando por el revés, recuerden. Entonces vamos a coser con costura envolvente desde aquí hasta aquí. Bien, ya está, he cosido esta parte, he ocultado todas las hebritas que puedan haber, tanto por el revés como por el derecho, y vamos a voltear por el derecho nuestra pantuflita, que es una pantuflita básica, pero miren qué bonito combinando los colores. Esto lo hicimos adrede para que quede así como un relieve de combinación de la transición del rojo al blanco, o del blanco al rojo, sí, porque empezamos con el rojo, con el blanco, perdón. Ahora vamos a poner la pantuflita aquí para que vean ustedes cómo cede. Miren, hacia atrás tenemos espacio, hacia adelante también, ¿sí? Pero si nosotros queremos que se vea mucho más linda y más decorada, podemos poner unos pomponcitos o también un lazo, que en este caso queda muy bien como color navideño. Ya saben que los clásicos son blanco, rojo y verde, ¿sí? Entonces yo voy a coser este lacito aquí para ver cómo luce nuestro zapatito. Y ya está. Puse el lacito en su lugar y miren qué preciosa quedó nuestra pantufla. En la parte de acá abajo no tenemos ninguna costura. Y recuerden que si ustedes quieren ponerle suela, simplemente deben de conseguir la plantilla y coserla de cualquiera de las dos formas que yo les he mostrado en otros videos. Si quieres saber cómo ponérsela, búscale allí en nuestros videos de Vivir Tejiendo cómo ponerle suela a las pantuflas o babuchas. Y bien, así es como quedó nuestro trabajo de hoy, también con motivo navideño. Muchísimas gracias por acompañarme. Un besito, gracias por darme su valioso tiempo, porque el tiempo para cada uno de nosotros es muy valioso, y para mí también es muy valioso el hecho de que ustedes puedan tomarse ese tiempo para ver mis videos de principio a fin, como siempre les digo, sin perderse ni un solo detalle. Gracias por su compañía, un besito, bye bye.